nosotros nos vamos a hacer la primera entrevista del día. Tenemos mucho para hablar con él. Estoy hablando del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, que tiene la amabilidad de atendernos. Daniel, muy buenos días. Rocío Criado, Sebastián Cazón y Paula Sabates, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy buenos días, bien, gracias Bien. por atendernos. Bueno, recién veníamos haciendo un repaso un poco de la situación sanitaria. ¿Vos cómo la estás viendo? ¿Cómo está hoy la cuestión epidemiológica con, entiendo, una baja de casos, no? Sí, hace 3, ahora ya 4 semanas, porque los números que vamos a anunciar ya mañana de la última semana también tienen un descenso de la cantidad de casos promedios diario por semana. Desde que tuvimos ese segundo pico, por decir de alguna manera, después de haber tenido 15 semanas de descenso, tuvimos 3 semanas con un ascenso muy abrupto, muy rápido, y ahora un descenso permanente, no tan rápido. La primera de estas últimas 4 semanas bajó a un ritmo de 300 casos menos por semana, la segunda 330, la tercera 200, y esta semana que terminó 512 casos menos promedio por día. Es decir, se aceleró un poquito la caída, lo cual es bueno, todavía sobre una cantidad de casos importante, hay que decirlo, pero es bueno el dato de que viene descendiendo. Y también se tranquilizó otro indicador que para nosotros es muy predictivo, como los llamados al 148, por gente que tiene sintomatología compatible con coronavirus, y que también después de tener un rebote, ahora ha comenzado de nuevo con una línea de descenso. Es decir, hay menos gente consultando masivamente al 148 con ese tipo de sintomatología. Bueno, y las camas siguen también muy tranquilas, en torno a los 620, 630 camas estables de pacientes con coronavirus en el AMBA y 240 en el resto de la provincia, estables, es decir, no aumenta la cantidad de pacientes internados con COVID. Así que bueno, en general venimos bien con esos datos. Y en cuanto a la campaña de vacunación, ya sabemos que desde Rusia se informó que hay un retraso en la elaboración y por eso tardan en llegar algunas dosis. Ayer el presidente hablaba de más o menos que el 14, 15 de febrero se podría de alguna manera normalizar un poco la situación. ¿Cómo se está viendo el impacto que puede tener ese retraso en nuestro país? Bueno, la primera cosa es que nosotros hace 3, 4 meses estábamos evaluando si íbamos a comenzar a vacunar para el segundo trimestre del año. Pudimos comenzar antes, y esto es bueno porque ya podemos ir protegiendo a gran parte de los trabajadores de la salud. Y en los próximos días, efectivamente, se nos ha dicho que vamos a empezar a recibir ya dosis en cantidades mucho más importantes, y hacia marzo ya incluso en forma masiva. Con lo cual, bueno, la idea es, como se dijo siempre, salir a vacunar a los grupos de riesgo. Terminando salud, seguimos por los mayores de 70, luego los mayores de 60, luego también en ese mismo periodo estaremos vacunando docentes por el tema de inicio de clases. Y así, en la medida que vayamos teniendo dosis masivas, a los distintos grupos de riesgo, ¿no? En una campaña de vacunación que va a ser una tarea titánica, porque hay que vacunar lo más rápidamente posible, ni bien estén las dosis. Nosotros estamos confiados de que después del, segunda semana de febrero y marzo ya vamos a tener una muy buena cantidad, y después sucesivamente, ¿no? Abril, mayo, una muy buena cantidad de vacunas disponibles, ¿no? De distintos tipos. Vamos a tener Sputnik, vamos a tener Sinopharm, AstraZeneca. Así que también allí hay que hacer un esfuerzo, porque, bueno, nosotros tenemos un sistema de registro muy exacto con la gente que viene y se vacuna. Incluso se le avisa ahora, dentro de poquito ya está por WhatsApp, toda la información, no solamente de su día, hora de vacunación, sino también toda la información sobre la vacuna, sobre las novedades que van apareciendo. Así que vamos a estar trabajando muy fuerte en eso.
Daniel, ¿cómo te va? Paula Sabatés te saluda. Hace un ratito, unos minutos, el Ministerio de Salud de la Sí. Nación, a través del Instituto Malbrán, confirmó Ujú. la presencia de variantes brasileñas del coronavirus en la Argentina. Quería preguntarte primero qué implica esto para quienes no entendemos tanto de las cuestiones, y después cómo se está controlando la llegada de personas provenientes de Brasil, tanto turistas como personas de allá. Sí, nosotros, bueno, lo que apareció hoy es en el Malbrán es una nueva variante, le dicen cepa amazónica, que se suma a dos casos que había de la cepa que le dicen de Río de Janeiro. Bueno, son variedades. Nosotros tenemos que ver también qué implica esto en términos epidemiológicos, en términos de respuesta a las vacunas que tenemos ahora, porque también es posible que con el tiempo, como pasa si algo similar a lo que pasa con el virus de la gripe, por más que este es un virus diferente que muta mucho más, bueno, tenemos que ir viendo qué pasa, porque probablemente sea que ir adecuando alguna de las vacunas con el tiempo. Por ahora, los casos que se han detectado son pocos y esperemos que esos casos sigan siendo pocos, porque la vacuna que tenemos ahora es sumamente efectiva y está comprobado para la cepa dominante en Argentina. Bueno, obviamente que toda persona que viene del extranjero, ya mismo en el aeropuerto, mismo ahí en el aeropuerto de Ezeiza, se le realiza todos los controles, ya tienen que tener controles previos y luego se hace un seguimiento epidemiológico de esas personas, tipo cuarentena, para que estén cuidadas su desplazamiento, y evitar que estén contagiando, ¿no? Pero se está evaluando, bueno, hemos escuchado que se está evaluando incluso tomar algún tipo de medidas, ir adecuando las medidas a la realidad que nos marque que vaya apareciendo otra vez mayor cantidad de estos casos. Obviamente esto es un ir y venir y hay que ir adecuando las medidas a cada situación que se va dando en cada momento. Así que por ahora son pocos casos, se aislaron rápido, se los pudo detectar bien, esperemos que sigamos así. Daniel, vos recién hablabas de la vacunación a los y las docentes, que obviamente es algo que preocupa, por lo menos desde los gremios docentes es lo que vienen alertando. Te quería preguntar por esa situación, por el regreso a la presencialidad y cómo se van o cómo se está pensando el tema de los docentes, sobre todo porque también en distintos distritos, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, ya el 17 de febrero está estipulado que regresen. De hecho, esta semana ya hay algunas actividades presenciales para empezar a preparar todo ese regreso presencial. ¿Vos cómo lo estás viendo? Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires el 17 empieza la recuperación de contenidos de los chicos del año pasado, que habitualmente todos los años quienes deben recuperar son un 20% de la población de chicos en edad escolar. Este año va a ser más porque producto de la pandemia perdieron contenidos más chicos. No, habitualmente es el 20%, este año va a ser alrededor del 30%, según nos informaba nuestra directora general de escuela, la ministra Agustina Vil. Así que eso va a comenzar y luego en marzo empiezan las clases con presencialidad cuidada, conversada, consensuada y acordada con todos los actores. Creo que esta es una diferencia. Desde el primer día nosotros trabajamos con todos los gremios principalmente, pero además con todos los diferentes actores que se mueven alrededor de la vida escolar y la búsqueda de consenso para lograr comenzar las clases de una manera cuidada, con los docentes cuidados, los niños cuidados y los familiares de los chicos cuidados. Ese es el objetivo, ¿no? Con protocolos muy estrictos. Se está terminando de definir cómo va a ser la modalidad, se va a anunciar próximamente. De la presencialidad me refiero a si va a ser día por medio o semana por medio, la mitad de los chicos guardando 1,5 metros de distancia, bueno, todas las medidas de prevención, recursos tecnológicos para medir concentración posible del virus de los aerosoles en el aula, de acuerdo a la ventilación que haya. Tiene una serie de dispositivos para hacerlo siempre de menor a mayor, ¿no? No empezar con una de máxima, sino al revés, empezar con una propuesta muy cuidada y que luego vayamos
podamos eventualmente ir abriendo si vemos que las cosas van bien, o al revés. Esto también hay que decirlo, es el criterio que se usó siempre. Si el virus, la circulación se dispara en algún lugar, se vuelve para atrás. En cuanto a medidas de restricción, se toman más medidas de restricción. Y si es al revés, se puede ir avanzando. Es un proceso de aprendizaje además que estamos haciendo todos los países del mundo, no solamente Argentina. Por eso no hay nadie que tenga la clarividencia para decir que lo que se planifica en un escritorio después va a resultar exitoso. Hay que ir modelándolo día a día. Claro, tal vez ahora sí se piensa en un escenario más focalizado, ¿no? En caso de dar marcha atrás en algunas medidas. Siempre el desarrollo del conocimiento durante este año que se desarrolló, más ver qué han pasado en otros países, experiencias de otras ciudades grandes como Nueva York, como Madrid, como en Alemania. Entonces uno va construyendo un conocimiento y eso nos ha servido para poder decir, bueno, ya quizá no hacen falta grandes medidas, aunque no se descartan, ¿no? Porque siempre puede pasar, como pasó en Alemania o como pasó en varios países europeos que hicieron muchas medidas focalizadas, pero luego se le disparó y tuvieron que tomar medidas generales. Eso no está descartado. La idea es tratar de conservar la mayor movilidad posible con seguridad. Ese es el criterio, e ir avanzando con la vacuna. Y por supuesto también esperando que no surjan nuevas circunstancias como virus no respondedores a las vacunas, que tampoco son cosas que uno hoy puede controlar. Entonces, esto es un día a día, pero vamos a tener un año mucho mejor si logramos avanzar en la vacunación y si nos seguimos cuidando. Daniel, y te hago las últimas y te agradezco por el tiempo. Te quería consultar por un lado cómo viene la inscripción. Sabemos que la provincia de Buenos Aires abrió un formulario para que los interesados en recibir la vacuna, se puedan anotar, obviamente entiendo con una lista de prioridades. ¿Cómo viene esa anotación? Estamos llegando ya casi, hoy seguramente sobrepasaremos, estamos ya muy cerquita de los 2 millones de anotados y con un proceso que está creciendo bien la anotación, porque también hay una cuestión, en la medida que uno tiene que ir haciendo un equilibrio entre la cantidad de dosis que recibe y la cantidad de anotados, hoy estamos bien con esta anotación, pero hay un proceso contagio también, no de la enfermedad, sino de las ganas de vacunarse. Entonces, en la medida que la gente va observando que avanza la vacunación, que en el ámbito hospitalario se vio mucho, al principio hubo muchos que no se anotaron, porque, la campaña antivacuna, algunos temores, y cuando vieron que sus compañeros de trabajo, que sí se anotaron, a los 21 días ya tenían un montón de anticuerpos y no le había pasado nada malo, al contrario, estaban más protegidos y con la segunda dosis tampoco les pasó nada malo, más que alguna molestia circunstancial. Entonces empezaron a notar, ¿no? Un poco como que, diríamos, un poco los más miedosos, los más, se empezaron a notar también, porque vieron que a los demás no les pasaba nada. Y así es como hoy ya tenemos del personal de la salud prácticamente más de un 70% que ya se está notando, de los trabajadores de la salud, y sigue creciendo. Y yo creo que va a seguir pasando así con todos. Docentes tenemos anotados casi 190.000, y en la medida que se empiecen a vacunar docentes, si llegan a las escuelas, si están protegidos y los otros no, y están haciendo una vida normal pero con anticuerpos, los otros los van a querer vacunar. Y la enorme mayoría de la gente se va a terminar vacunando porque por más que esto sea voluntario, tiene ganas de terminar de una vez por todos con este problema, ¿no? Sí, ¿y lo de vacunar a famosos al final se va a impulsar o...? ¿Cómo? Lo de vacunar a gente famosa, digamos, para también generar esa... Mira, nuestra gente de difusión, puede ser que cuando una vacuna es voluntaria, no es obligatoria, sí, las estrategias de difusión son muy importantes porque generan adhesión a la vacunación. Entonces, nosotros así como hicimos una serie de cuestiones publicitarias que dieron mucho y están dando muchos resultados, una de las medidas que se han ofrecido generosamente, muchas personas comunes, pero cuando hablamos de mucho estamos hablando de 100 vacunas, digamos, que en términos de la cantidad de vacunas, y cuando ya va a haber muchas vacunas más, no hace al número, pero que sí hace un ejemplo que, yo decía los otros días,
si que un famoso querido por la gente se vacune me representa que se animen 150.000 personas a vacunarse, es un negocio redondo en términos sanitarios. Claro. Me gasto una vacuna y consigo 150.000 o 200.000 personas que se anotan. Claro. Entonces, desde el punto de vista publicitario, y además, obviamente, la gente que se va a vacunar entra en todos los grupos de riesgo, porque los otros días hablaban de Moria. Moria tiene 74 años, lo dijo ella, así que no tengo problema para repetirlo. Tiene 74 años y está claramente en los grupos de riesgo, así que están dando el ejemplo. A mí me parece muy positivo que se pudiera hacer una cosa así. Daniel, ahora sí te hago la última. No quería dejar de consultarte por un hecho del pasado, pero que tiene una novedad hoy, que es la causa por el plan Cunita, porque una pericia oficial desmintió las acusaciones que en su momento impulsó la diputada Graciela Ocaña, por la cual vos fuiste uno de los procesados por el juez Claudio Bonadío en esta denuncia de sobreprecio en la licitación. Digo, vemos este año cómo se repiten un poco ese tipo de denuncias y de esquema. Bueno, hace unos años tú estuvo como protagonista por el plan Cunita, hoy has recibido algunas críticas también infundadas en el marco de la pandemia. ¿Qué te pasa cuando ves esta decisión y bueno, con todo el recorrido de estos hechos? Es que es clarísimo que el que no lo quiere ver es porque es miope, pero es clarísimo que se utilizó a los medios masivos de comunicación, a la justicia, como una manera de perseguir mediáticamente y anular al peronismo y a lo que hoy es el Frente de Todos, es decir, nuestro proyecto político. Está clarísimo que fue así, pero además lo que hoy uno debería preguntarse es cómo se puede aceptar la elevación a juicio oral, una causa penal sin pericia de precio, es decir, y además con 3 pericias solicitadas por Bonadío que como le dieran mal en el expediente las anula. Entonces, realmente lo que debemos preguntarnos es cómo se pueden dar estas cosas, cómo se permite que la justicia, porque cuando uno dice pagó caro, la única manera de determinarlo es una pericia. Entonces, y se eleva con precios presentados por la señora Ocaña, tomados del Mercado Libre. Es una locura total, no existe según me explican los abogados, yo soy un lego total, la posibilidad de que uno haga un juicio penal y la principal prueba no existe. Bueno, eso es lo que uno se debería presentar. Además que hay muchas cuestiones en esta causa, como dice la pericia. Si uno lee la causa, además de todo el tema de la pericia de presos, si uno lee la causa, mi nombre no está en ningún lado, pero no está porque yo no participé de ese proceso de licitación. Entonces, por las dudas lo ponen al ministro, y por las dudas lo ponen a Aníbal Fernández, cualquier cosa. Realmente nos estamos dando cuenta que vivimos un periodo en donde se utilizó a la justicia como manera de persecución política. Y ahora, como no se les cae una sola idea, un solo proyecto que le mejore la vida a la gente, nada, este año electoral empiezan con la cantinela de nuevo, haciendo denuncias falsas a partir de un portal que no conoce nadie. Bueno, esas cosas creo que se tienen que terminar, porque encima ellos hablan de la república. Si se puede construir una república de esta manera, realmente explíquenme cómo. Daniel Goyan, muchísimas gracias por la comunicación. Te mandamos un beso. No, por favor, gracias a ustedes. Pasaba el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires en Crónica Anunciada.